al capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo 1 en adelante. Hemos estado, como usted bien lo sabe, hemos estado predicando sobre el libro de los Hechos, y ahora nos toca ver el caso de lo que ocurrió en la ciudad de Tesalónica y en la ciudad de Berea. Después que el apóstol Pablo estuvo en Filipo, estuvo en la cárcel, ustedes recordarán esa historia, cuando él empezó en medio del dolor, en medio del sufrimiento, que estaba él azotado con vara juntamente con Silas, y estando en el cepo entonaban himnos a Dios, y Dios envió un terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Ahora, como parte de esa historia, en el capítulo 17, versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hay muchas historias a lo largo de la palabra de Dios, como también en la historia de los pueblos, en la historia familiar, en la historia de las iglesias, con uno de los problemas que ha causado tanto mal, y es los celos. A raíz de la bendición que Dios estaba dando en esa ciudad de Tesalónica, los incrédulos, dice la Biblia, se llenaron de celos. Probablemente algunos de los que están escuchando este mensaje en esta hora están siendo víctimas de un hostigamiento por personas celosas. No solamente los celos tienen que ver dentro del marco del matrimonio o del noviazgo. Normalmente se piensa en ello, pero los celos también en el área profesional. Muchos tienen celos de sus colegas, tienen celos también ministeriales por el servicio que otra persona está prestando, por la calidad de persona que es. Además de eso, hay celos también, como dije, en el área del matrimonio, hay celos de los hijos también hacia los padres y de los padres a los hijos. Hay celos en las posiciones también ideológicas. Hay celos por la posición socioeconómica, cultural e intelectual. Hay muchos problemas que traen los celos. Y los celos, cuando se desbordan, por supuesto, traen un malestar, dividen en lugar de unir. Algunos piensan que los celos es sinónimo de amor o una expresión de amor, pero los celos realmente tiene que ver con lo contrario, es con el egoísmo puro de 24 quilates. En la historia de la palabra de Dios encontramos el caso de un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre lleno de Dios cuando Dios lo llamó a ese ministerio. Pero a raíz de que él le dio la espalda a Dios, es decir, le dio espacio a la incredulidad, y esto lo llevó a otra clase de pecados, entonces Dios lo desechó. Ahora Dios ya se había provisto también del sustituto, hablando de David. Este era un joven pastor. A esa altura, David había encontrado una oportunidad de poder escalar
y era el poder destruir al gigante Goliat. Claro, él no lo procuró de esa manera, sino que incidentalmente se dio esta situación, pero dentro de la soberanía de Dios ya lo había preparado. A raíz de esta tremenda victoria de David contra Goliat, entonces David vino a ser yerno del rey Saúl. Vivió en el palacio de Saúl. Llegó a tener una posición socioeconómica que antes no la tenía. Él era pastor de ovejas en la ciudad de Belén. Pero cuando se da este éxito tan grande en la vida de David, pero Saúl, por haber desobedecido a Dios, iba menguando en el respaldo de Dios en su vida. Dice la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 18, en el versículo 6. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000, a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El respaldo de Dios en la vida de David le dio tremenda victoria, popularidad. Y en ese canto que crearon estas jóvenes que empezaron a cantar y a danzar, decían: David tuvo más éxito, en otras palabras, que el rey Saúl. Y al rey Saúl, como no le dieron la alabanza, el reconocimiento de esa batalla, se llenó de celos. Dice, y a partir de ese momento no vio a David, es decir, a su yerno ya no lo vio con buenos ojos. Y dijo, solamente le falta el reino. Y efectivamente, David llegó a ser el rey de Israel. Hermanos, los celos prácticamente han despertado aborrecimiento, rechazo, injusticia, pleitos y hasta guerras. Guerras dentro de una misma nación, guerras entre naciones, guerras mundiales se han dado por esta clase de pasiones. Y nosotros, hermanos, vamos a enfrentar este problema siempre. Los celos prácticamente nacen allá en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. A raíz del pecado, recuerden esto, que se llenó de envidia, se llenó de celos Caín en contra de su hermano Abel. Y eso lo indujo ¿a qué? A la primera guerra mundial, como dijo alguien. Porque en aquel entonces, oiga bien esto, la cuarta parte de la población mundial murió, porque solamente habían 4 y uno murió. Lo llevó a una guerra mundial prácticamente. Entonces vemos, hermanos, cómo hoy en día también los celos están presentes. Pero la pregunta es, ¿qué debo de hacer para enfrentar esta situación? Así que es por eso que tengo, hermanos, un tema a considerar, y es: confrontemos sabiamente el hostigamiento por los celos. Porque cuando alguien es víctima de los celos, se siente abrumado, hostigado, acosado, se siente amenazado, muchas situaciones comienza a experimentar. Ahora, como iglesia de Dios, como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Si, por ejemplo, en su trabajo alguien tiene celos de lo que usted está haciendo, tiene celos de su capacidad, tiene celos por las virtudes, tiene celos por el carácter que usted tiene celos porque lo han promovido, ¿cómo puede usted tratar esta situación? Entonces, por eso la Biblia nos da siempre la respuesta. En primer lugar, hermanos, es importante que entendamos que los celos se despiertan cuando hay excelencia. La excelencia, oiga esto, produce celos, que parece esto contradictorio, pero es que produce celos en el corazón que está lleno de incredulidad. Dice la Biblia, la porción que hemos leído, los que no creyeron se llenaron, dice, de celos. Los que creen en Cristo, los que creen en la verdad, se alegran por la prosperidad de otros. Pero aquellos que no han recibido la misericordia de Dios en su vida, los que no han sido cambiados, se llenan entonces de celo y no de gratitud.
Por eso que la excelencia produce celos, especialmente en los egoístas que han fracasado. ¿Por qué digo que han fracasado? Dice en el versículo 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Los que no creyeron, otros sí creyeron, pero los que no creyeron eran porque eran personas que habían fracasado. Entendamos esto en el trasfondo. Allá por el año 722 a.C., la nación de Israel, estamos hablando de las 10 tribus del norte, fueron esparcidas por toda la tierra por el imperio asirio. Y esto fue una disciplina por parte de Dios, porque ellos se habían entregado a la idolatría. Estando ellos en el exilio, no tenían oportunidad de regresar a Jerusalén para ir al templo. Entonces ellos buscaron una forma de poder ser educados en la palabra, de poder adorar a Dios. Y fue así como nace las sinagogas. Si usted se da cuenta, las sinagogas no tienen nada que ver con la revelación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino que nace como una emergencia en el exilio. Entonces las sinagogas prácticamente eran templos en todas partes de la tierra para que ahí se leyera la palabra de Dios, para que hubieran consejos, había predicación. En las sinagogas también, hermanos, ahí se enseñaba a leer y a escribir. Siempre la iglesia, oiga esto, el pueblo de Dios siempre ha estado relacionado con la educación. La educación, hermanos, no nace como una iniciativa de los gobiernos históricamente hablando, sino que nació como iniciativa del pueblo de Dios. O sea, dentro de las sinagogas, ahí habían clases de letras, de matemáticas, de todo lo que es la ciencia de aquel entonces. Entonces, pero también había la educación en cuanto al aspecto espiritual religioso. Ahora, en 700 años, ellos no habían tenido el éxito que en 3 semanas aproximadamente, o un poco más, tuvo el apóstol Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque ellos exclaman de esta manera: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, que en tan pocas semanas han hecho una tremenda revolución. La gente está contenta, la gente se va con ellos. Durante 700 años no había logrado el judaísmo, entiéndase como judaísmo, una mezcla de la palabra de Dios como las tradiciones orales de los ancianos. O sea, no solamente era la palabra de Dios, sino una mezcla de dogmas y tradiciones que era prácticamente el judaísmo. Entonces esto no había traído resultados positivos en las personas. Por eso que ellos se llenaron de ¿qué cosa? De celo, por ver la prosperidad, que en tan corto tiempo vieron la excelencia de la capacidad del carácter en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque estando Pablo y Silas en la ciudad de Filipo, ahí habían sufrido. Sin embargo, dice en el versículo 40 del capítulo 16, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Una persona que ha estado sufriendo, una persona que ha estado en la cárcel, ahora sale ¿a dónde? A consolar. No sale renegando, no sale insultando, no sale maldiciendo, pero sale a la casa de Lidia para consolar a los demás. Si ellos eran los que habían sufrido, pero ahora están sirviendo de consoladores. ¿Qué estamos viendo aquí? Excelencia de corazón, excelencia del carácter. Y esto es ¿por qué? Porque la excelencia del carácter va en un momento dado a abonar a la eficacia de la predicación, a la eficacia de poder ser un buen consejero o un consolador, y para la eficacia del avance de la misión de la iglesia. Amada iglesia de Cristo, Dios va a permitir algunas cárceles, algunos problemas, algunas dificultades. ¿Con qué propósito? Que nuestro carácter mejore para que seamos eficaces en la predicación, en la enseñanza, en la consejería y en poder hacer que la palabra de Dios avance por toda la tierra. Pero también, no solo la excelencia del carácter despertó los celos, sino la excelencia en la exposición de la palabra de Dios. Dice aquí la escritura, y Pablo, como acostumbraba, se fue a ellos por 3 días de reposo. Durante 3 semanas, en otras palabras, discutió con ellos, aclarando, declarando y exponiendo por medio de las escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hermanos, la exposición de la palabra era completamente diferente a la exposición que tenía el judaísmo. Aquí esto requiere diligencia. Dice la palabra que llegando a la ciudad empieza él a buscar de un día de reposo al siguiente día de reposo. O sea, él no estaba, estaba tomando vacaciones el apóstol Pablo porque había sido azotado, porque estaba herido. Por supuesto, habían heridas que todavía no se habían cerrado en su cuerpo, pero él estaba enseñando, él estaba predicando, había diligencia, pero también había perseverancia. Pero ahora, la excelencia de la exposición de la palabra tiene que ver con dos grandes, virtudes. Es la declaración y la exposición. Dice este versículo, dice, declarando y exponiendo. Qué importante es la claridad. No solo se requiere para la excelencia de la predicación, se requiere perseverancia y también diligencia, sino claridad. Y esa claridad viene con estas dos palabras que menciona aquí la Escritura. Es declarar. ¿Cuándo es que se está declarando? Se declara que prácticamente es un manifiesto o un estado o una condición de un hecho. Es decir, es dar por sentado la verdad. Eso tiene que ver con la predicación. La predicación es una declaración. Por ejemplo, se declara que Jesús es Dios. Ahora, eso necesita exposición, es decir, una explicación. Entonces, la declaración en su objetivo, su propósito fundamental es abrir la mente. Por eso que la palabra griega que se traduce aquí como declaración significa prácticamente, hermano, dar por sentado la verdad, es decir, que hace que la mente se pueda abrir. Cuando usted llega a declarar, por ejemplo, que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, en su cuerpo, estoy declarando una verdad. En el momento que se declara una verdad, sacude la mente de las demás personas. Ahora, pero luego eso necesita una explicación, y eso es lo que significa prácticamente la otra palabra, exposición. La exposición es enseñanza. En el Salmo 119, versículo 30, la Biblia nos habla acerca de lo que es la exposición, la capacidad que ésta tiene. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hace entender, alumbra los ojos. Entonces, la exposición prácticamente es la explicación de un tema o asunto por escrito o por palabra. La palabra griega que se ocupa aquí significa etimológicamente poner al lado. Por ejemplo, es decir, que las verdades que están en la palabra se ponen a un lado o se exponen en la mesa para que todos observen estas verdades y puedan en un momento dado preguntar sobre ellas y darles una respuesta sobre ellas. En aquel entonces también se ocupaba esta palabra exponer, por ejemplo, en una exposición de alimentos o de postres. ¿A cuánto les gustan los postres? A todos, ¿verdad? Bien, entonces si usted me invita a mí a una exposición de postres o de quesos, empezamos a probar. O sea, nos empiezan a explicar, mire, este postre es así, este postre es allá. Me recuerdo una vez que aquí en la iglesia tuvimos una competencia de pasteles y a mí me llamaron para ser juez, hermano. Por favor, si tienen otro ministerio como ese, llámenme, que yo me pongo ahí a disposición de ser juez. Entonces tuve que andar probando de todo. La cosa es que cuando se pone, es decir, todo el conocimiento de la palabra, es decir, las verdades se exponen, es para que degusten las demás personas lo que significan esas verdades. Es decir, eso es lo que significa explicar o exponer. Entonces, hermano, una cosa importante, que a raíz de la declaración, y Pablo llega con una palabra importante acerca de Cristo que murió y resucitó para el perdón de pecados y para darnos vida eterna. Eso es una declaración. Usted y yo como líderes, oiga bien esto, todos los que están siendo líderes en los grupos familiares, los que son líderes en los ministerios, todos los que están en la enseñanza, en la predicación, hermano, usted y yo no podemos andar titubeando. Tenemos que declarar la verdad porque así es la palabra de Dios.
Ahora, después voy a explicar por qué es así. Pero no podemos en ningún momento, hermano, por quedar bien con otra persona, no vamos a declarar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se declara y también se explica. Y cuando se explicó acerca de la necesidad, dice aquí, de la muerte y de la resurrección de Cristo, muchos creyeron. Hermanos, eso es lo hermoso de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, que convierte el alma. Dice, y muchos creyeron. Ahora, la excelencia de esa comunicación de la palabra despertó celos, porque había una excelencia de resultados en la vida de las personas. La excelencia de carácter, la excelencia de la exposición de la palabra y la excelencia de los resultados en los corazones de los oyentes despertó los celos. Por eso dice en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Algunos creyeron y formaron parte de la iglesia. Cuando se declara y se expone la palabra, oiga esto, algunos van a creer y otros no. Es como la parábola del sembrador. Parte de la semilla dio fruto y otra parte no dio fruto. Así vamos a encontrar esas experiencias en el ministerio que cada uno de nosotros está desarrollando. Lo lindo es que aquellos que creen, hermanos, vienen a formar una sola familia de todas las razas, porque dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. De los griegos piadosos, gran número. O sea, judíos y griegos vienen a formar parte de la familia de Dios. La familia de Cristo, hermanos, está formada por todas las razas. No hay discriminación en ninguna naturaleza, ni tampoco de la posición socioeconómica. Porque dice, y mujeres nobles, no pocas. Es decir, de todos los estratos sociales y de todas las razas, Dios va a estar formando a su novia, a su iglesia. Entonces, pero eso es para los que creen. Pero los que no creen, hermanos, lo que no saben es esto, que potencializan el pecado y la carne, es decir, la vieja naturaleza o los instintos naturales pervertidos, toman fuerza con la incredulidad. Algunos creen que la incredulidad no es un pecado, es uno de los pecados más graves. Yo a ese pecado le llamo la madre de todos los pecados, la incredulidad. Porque de ahí se alimentan todos los demás. Dice por eso este versículo 5. Entonces dice, los judíos que no creían, teniendo celos. ¿De dónde se alimentan? ¿De dónde surgen los celos? De la incredulidad. Esto los llevó a ¿qué cosa? Tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué es lo que querían? Lincharlos. Los celos pueden llevar a una persona a cometer cosas horribles y no se da cuenta, porque los celos es una cadena que inmediatamente comienza a formarse en su alma, en su mente, y eso lo hace que se someta, oiga esto, a los demonios para que ellos le controlen. La palabra de Dios nos dice en la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿a cuál sabiduría se está refiriendo? Es decir, a los celos, no es la que desciende de lo alto. Alguien puede decir, es que porque te amo te celo. No es cierto. Los celos no vienen de Dios, sino que dice, sino que es terrenal, animal, oiga esto, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De los celos nacen los planes maquiavélicos. De los celos nacen los proyectos de maldad. De los celos surge una cantidad de pecados que tarde o temprano alguno nunca pensó que lo iba a poder llegar a cometer. Por eso
Roquefort, estamos hablando de un escritor francés, de allá por el año 1613 al año 1680, observando el daño que hacen los celos, dijo estas palabras: los celos se nutren de dudas y la verdad los deshace o los colma. En este caso, la verdad de la palabra que llegó al corazón de todos los oyentes, en los que no creyeron, les colmó el celo. O sea, hizo que el celo se incrementara por no creer. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y eso es importante porque nos lleva a hacer un análisis acerca de la maldad detrás de los celos. La maldad detrás de los celos, que es el segundo punto que quiero que analicemos, hermanos, nos lleva a hacer una pregunta: ¿qué son los celos entonces? En primer lugar, puedo decirle que los celos tienen dos caras, así como el colesterol bueno y colesterol malo. Cuando los médicos nos dicen, mire, su colesterol bueno está bien bajo, debería tenerlo más alto, y el malo está altísimo. Entonces, así también hay celos buenos y celos malos. La palabra celo en el griego significa hervir. Por ejemplo, que usted está hirviendo agua. Eso es bueno si usted va a cocinar. Pero esa misma agua hirviendo la puede utilizar para quemar a alguien. Entonces, hay celo positivo y hay celo negativo. Cuando la Biblia nos habla del celo positivo, tiene que ver con el poner todo el esfuerzo en algo. En otras palabras, el ser diligente, tener profundo interés. Dios no quiere que nosotros seamos negligentes. Una persona que no tiene celo, por ejemplo, por predicar el evangelio, que no tiene interés por hacer esto, no tiene interés por servir al prójimo, no tiene celo por estas cosas, eso realmente es negativo. Por eso la palabra nos dice allá en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 18, la primera parte dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Hay que mostrar celo en lo bueno, es decir, diligencia. Pero en el caso negativo, el celo es como hervir en desear las posesiones ajenas. Es decir, es hervir con un sentimiento de inconformidad por el bien de otra persona. Entonces, cuando alguien ve que alguien está prosperando y empieza a hervir en contra, querer hacer daño a esa persona, ese celo es pecaminoso. Dentro de las profesiones se da, dentro de los contratistas, dentro de los ministerios, dentro de la familia, dentro de los matrimonios. Y algunos no se han dado cuenta que ahí está un mal que puede llevar a la destrucción. Ahora, los celos surgen de un instinto que se conoce como el instinto de adquisición. Nosotros como seres humanos, Dios nos puso 5 instintos. Por ejemplo, el instinto de hambre y de sed, que nos lleva a conseguir el alimento para preservar la vida. Y el instinto que quiero mencionarles es el instinto de adquisición, que nos lleva a adquirir aquello que es necesario para la subsistencia. O sea, vamos a adquirir, por ejemplo, una casa, adquirir el abrigo, adquirir aún los estudios, adquirir lo que es necesario para nuestra vida. Pero cuando ese instinto viola la palabra de Dios, cruza la línea, entonces se convierte, por ejemplo, en algunos pecados tales como el robo. Dios quiere que tengamos lo necesario, pero cuando yo empiezo a robar, entonces estoy dándole rienda suelta a este instinto fuera de los límites que Dios le estableció. La codicia es otro de los pecados que se deriva, la avaricia, los celos, porque los celos prácticamente es querer despojar a aquella persona de lo que tiene, así como es el adulterio mental o emocional, cuando Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, es decir, no verla, sino codiciarla, es decir, tener fantasía con esa persona, dice, ya adulteró. Lo mismo es en el caso de los celos. Cuando ya la persona empieza a tener una fantasía de querer lo que aquella persona tiene, prácticamente lo que está haciendo es robar, pero lo está haciendo en una manera mental.
Entonces, esto nos lleva a grandes problemas porque los celos prácticamente es el egoísmo puro por querer tener el dominio, el control. Y eso es lo que pasa en algunos casos de los matrimonios. Hay hombres que son celosos en extremo. O sea, celos, por ejemplo, que quieren tener control y dominio y manipuladores de su esposa. Y hasta le han puesto hasta detectives. Lo anda controlando. Oiga esto, los celos son pecados. ¿Sabe por qué? Porque usted se está adueñando de algo que no le pertenece. Pero si es mi esposa. Sí, es su esposa, pero no, usted no es el dueño. ¿Cómo no? No, el dueño se llama Dios. Dios creó a la mujer y Dios también la salvó. Aquellas hermanas en Cristo Jesús hemos sido comprados a precio de sangre. Así que usted y yo le pertenecemos a Dios. Los hijos, por ejemplo, hay padres que tienen celos de sus hijos porque son míos. Es que los hijos no son nuestros. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Son de Él. Entonces los celos es prácticamente darle golpe de estado a la soberanía de Dios. Es como decirle a Dios, quítate de aquí, ahora yo me adueño de esta persona, me adueño de este grupo, me adueño de lo que sea, entonces, o de esa profesión, y no quiere que otros puedan, digamos, de alguna manera tener la oportunidad de ir a otro profesional o a otro ministro, sino que solo conmigo. Entonces, ese tipo de situaciones, hermanos, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque ese egoísmo va a convertir a esta persona en algo que nunca pensó serlo. Dice la Biblia que cuando se llenaron de celos, primero se allegaron a estos hombres que estaban ahí ociosos en las plazas, como en griego se conoce como el agora, es decir, el mercado. Ahí andaban unos. Bueno, Platón y Aristóteles le llamaban a estos hombres ociosos, esta palabra que se ocupa aquí, le llamaba buenos para nada. A esos buenos para nada, los celosos los instrumentalizaron. Entonces vemos aquí que los resultados de una persona celosa, en primer lugar, le producen malestar por el éxito de otro. Se sintieron mal. 700 años nosotros aquí en la sinagoga, generación tras generación. Ahora viene el evangelio por medio de la predicación de Pablo y de Sila, y en pocas semanas la gente se convierte, y gente de distinción. Estamos hablando, hermano, de gente de posición socioeconómica y política, de influencia en la sociedad, y ahora que se están yendo con el ministerio de Pablo, entonces comenzaron ellos a tener celo, a tener ese malestar, y no solo ellos, sino todo el pueblo de todas las clases sociales venían a los pies de Cristo. Entonces una persona que está llena de celos se molesta por el éxito de la otra persona. Si usted no se molesta por el éxito de su esposo ni de su esposa, y si usted no se molesta porque su esposo está ganando más que usted, estimada hermana, o viceversa, hay esposos que tienen celos de que su esposa tiene más ingresos que él. Eso es celo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dele gracias a Dios, dígale. Y si ella es más sabia, Señor, toca mi cabeza, Padre. Necesito un toque que me dé sabiduría. Si ella tiene más gracia, bueno, mire, y si no la tuviera, si usted se hubiera casado con una Jezabel, ¿a dónde estaría, estimado caballero? Así que dele gracias a Dios por la bendición que la persona que usted tiene. No tenga celo. Ahora, no solo le produjo malestar, sino también que buscan alianza con personas malas para instrumentalizarlas contra su prójimo. Una persona celosa se hace amigo, oiga esto, se hace alianzas, forman equipo con personas de mala reputación. Hombres ociosos, los buenos para nada, los que no piensan, los oportunistas. Entonces ocupan la chusma para eso. Ocupan a esa gente irreflexiva para instrumentalizarlos, para dañarlo a usted.
Y eso sucede en los trabajos, sucede en las iglesias, sucede en las familias. Entonces, por eso que prácticamente, como ellos no pueden enfrentar directamente a Pablo y a Silas y a los convertidos, ellos, hermanos, se esconden. En otras palabras, son unos cobardes. La persona celosa es cobarde, no da la cara, sino pone a los ociosos enfrente. Y hace esto porque los quiere instrumentalizar para dañar al que está siendo bendecido. Hermanos, si usted tiene excelencia de carácter, Cristo está haciendo una cosa increíble. Tiene excelencia porque Dios lo está bendiciendo en su vida, en su ministerio. La palabra de Dios está creciendo en el Señor. Excelencia también en los resultados, porque la vida suya ha cambiado y está cambiando y Dios lo está prosperando en todo. Hermano, eso le va a despertar celos al diablo. Oiga, el celo nace del mismo Satanás, del mismo infierno. Por eso que el Satanás siempre andaba tentando al Señor Jesucristo, porque Jesús estaba mostrando toda su gloria y no lo pudo hacer caer en pecado. Por eso arremetió contra él, instrumentalizando al pueblo, a la mayoría del pueblo, para que les crucificase. Pero también los celos levantan antagonismo y discordia contra los que están haciendo el bien. En el versículo 5 dice aquí la escritura, en la segunda parte, y se juntaron una turba alborotadora en la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, ¿por qué ahora Jasón? Es que él era el hospedador. En casa de él estaba Pablo. Ahora, vea esto, una persona celosa no le importa a quién se va a llevar encuentro. Todo amigo de mi enemigo se convierte en mi enemigo. Es que yo no quiero que le ayudes a esta persona. A lo mejor usted no es enemigo de alguien, pero por estar al lado del enemigo de aquella persona, usted también es señalado como contrario. Jasón fue ese el caso. Lo sacaron a él, dice aquí la palabra. Entonces, no solo a él, sino que a los que estaban con él. Una persona celosa hace injusticia al poner en peligro a los demás. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En otras palabras, son amenaza a la paz romana. Y dice, y a los cuales Jasón ha recibido. Y todo esto contravienen los decretos de César, es decir, los están acusando de rebelión. O sea, eso es peligroso, porque César no iba a permitir esa situación, que una rebelión, todas las rebeliones eran aplastadas por el gobierno romano. Entonces, una persona celosa va a ocupar la injusticia para poner en peligro a aquellos que me están haciendo la competencia. No me están haciendo la competencia, sino que sencillamente ellos están siendo bendecidos. O sea, la persona celosa quiere hacer desaparecer a aquellos que tienen más popularidad, a aquellos que tienen mayores ingresos, a aquellos que son más conocidos, a aquellos que son los que tienen seguidores, a aquellos que realmente están siendo un modelo, un ícono. Entonces, esto va a despertar calumnias. Pero también saben manipular a las masas contra lo verdadero o contra lo establecido por Dios. Porque no era tanto contra Pablo, sino contra el evangelio de Cristo, esa amenaza. Y van a sacar provecho siempre financiero. La persona celosa, como es egoísta, detrás de todo siempre quiere dinero. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Se da cuenta? Con el dinero en mano, está bien, tranquilo, los vamos a soltar, váyanse. Como que no pasó nada. ¿Por qué? Porque el egoísmo que manejan, lo único que les interesa es su propio bienestar, aunque ese bienestar es una maldición. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? Si usted está pasando momentos como este, hermanos, les recomiendo a la luz de la palabra la triple respuesta hacia el hostigamiento por los que están dominados por los celos.
Triple respuesta. La primera respuesta, actitudes prudentes. Con una persona celosa hay que ser muy prudente. Recuerde que es sabiduría, dice, es animal y diabólica. O sea que esa persona está instrumentalizado por Satanás. Entonces lo que hay que hacer es evitar la confrontación. Por eso que en el versículo 10, cuando ellos salen de la cárcel, Jasón y los que estaban ahí con él, dice, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas no quisieron, no, yo voy a confrontarle y decirle en la cara a todas estas personas que son unos injustos, que son unos ingratos. A una persona celosa no hay que hacer eso, porque la Biblia dice, el amor es fuerte como la muerte, pero los celos son crueles como la tumba. Eso lo dice la palabra de Dios. Los celos son crueles como la tumba. Una persona que está llena de celos no se va a dar por vencido, es cruel, lo único que quiere es muerte. Por eso, Honorato Balzac, allá por el año 1799 al 1850, un escritor francés dijo, ser celoso es el colmo del egoísmo, es el amor propio en defecto, es la irritación de una falsa vanidad. Y por eso se convierten en personas sumamente crueles. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Evitar la confrontación. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Se fueron a Berea. Si el celoso lo quiere a usted confrontar, dé la vuelta, hermano. Diga, Dios te bendiga, hermano. Voy a orar por ti. Pero no lo confronte. ¿Por qué? Deje que el Espíritu Santo lo confronte en su oportunidad. Además de eso, hay que seguir trabajando y no aceptar la manipulación del celoso. El celoso lo que quiere es que usted sea un fracasado. El celoso lo que quiere es que usted sea derrotado. El celoso lo que él quiere es que deje de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Lo que el celoso quiere es que deje de ser una persona de excelencia. Y no vamos a consentir ese tipo de cosas. Hermano, estas situaciones son las que aún han dañado nuestro país de una forma terrible. Hermano, no, cuando alguien está prosperando en algún pequeño negocio, viene otra persona y tiene envidia, tiene celos de eso y no deja que la persona prospere. Al contrario, levanta falso testimonio y calumnia, le roba a los clientes. ¿Cuántos han fracasado así? Es más, algunos han hecho sus propias empresas y negocios robándole los clientes a la empresa en la cual había trabajado anteriormente. Eso se llama deslealtad, eso se llama celo. Sude la cabeza a usted, hermano, en la presencia de Dios. Sea, hermano, creativo, que Dios le dé las estrategias, pero no ande robando lo que a usted no le pertenece. Esos clientes que le ha costado a esa empresa lograr, usted no puede venir de la noche a la mañana por celos a que no tiene lo que tiene su antiguo jefe. No le da a usted el derecho de robarle esa clientela. ¿Por qué no busca a otros clientes? Y después de ese fruto vienen a diezmar a la iglesia. Por favor, no diezme así. No venga a diezmar de aquellos clientes que usted le robó a otra empresa. No, que yo trabajé, sí, pero trabajó primero robándole los clientes. Eso no es justo. Hay que trabajar. Además de eso, otra actitud importante es no generalizar a todo un pueblo por algunos pocos celosos. Algunos no creyeron y fueron celosos de los judíos, pero otros no, eran lindos hermanos en Cristo, andaban con Pablo. De hecho, Pablo como judío, vemos a otros más hermanos ahí, hay griegos, todos, es una hermandad linda. Cuando usted encuentre una persona celosa, no hay que generalizar que todos son así. Por eso que algunas veces se dice, ay, que todas las mujeres son celosas, todos los hombres son celosos, o todos, no hermano, no todos. Así que una actitud importante es no generalizar. Además de eso, es aceptar que estas malas actitudes son la respuesta cuando el reino de Satanás está siendo destruido. Cuando los celos empiezan a surgir y empiezan a atacar, es porque usted está en buen camino.
Cuando no haya ninguno que responda contra usted, preocúpese. Pero si usted está haciendo las cosas bien, dele gracias al Señor. Si usted haciendo lo bueno es perseguido, es confrontado, hermano, dele gracias a Dios. Entonces, hermanos, no hay que en ninguna manera darle lugar al diablo en cuanto a esto. Así que cuando usted vea los celos, vea que el reino de Satanás está retrocediendo. Y además de eso, ¿qué más hizo Pablo y Silas? Amaron a los de Tesalónica. En ningún momento los maldijeron, no trajeron insultos contra ellos, no hubo vociferación de cosas peyorativas. Al contrario, más tarde Pablo regresa a Tesalónica. De hecho, encontramos una epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Una iglesia hermosa que luego le ayudó a Pablo en los viajes misioneros. Una iglesia poderosísima. De hecho, ¿saben qué? El nombre Tesalónica se debe a la esposa de Casandro, que se llamaba Tesalónica. Pero ¿saben quién era ella? Hermana de Alejandro el Grande. Entonces, en ese lugar donde la cultura helénica era el epicentro prácticamente en todas esas ciudades de lo que fue el imperio griego, ahora ellos están recibiendo la palabra de Dios. Entonces ellos estaban necesitados de la palabra. Entonces Pablo juntamente con Silas lo que hicieron sencillamente es amarles. A una persona celosa no lo aborrezca, por favor. Esa persona va a arremeter contra usted, pero debe de saber que está controlada por su vieja naturaleza. Está controlada aún en algunos casos peores, es por los demonios. Entonces usted ame a la persona, porque su batalla y mi batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra obras de maldad. Por eso no ataque a la persona, ataque el problema que es el demonio, y no es la persona, no es su hijo, no es su hija, no es su esposa, no es su esposo, no es su compañero, no es su colega, es Satanás. Pero Cristo nos ha llamado a amar a todas las demás personas. Ahora, esa actitud es importante, pero esa es la primera respuesta. La segunda es seguir sirviendo en la predicación. Por ninguna manera ellos se detuvieron, siguieron predicando. Por eso llegan a la ciudad de Berea, y dice aquí la escritura, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué hizo Pablo? Seguir predicando. Me sacaron de Tesalónica, pero en Berea lo recibieron. Oiga, con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué? Porque hay corazones receptivos, necesitados, que permiten que la palabra de Dios germine en sus vidas. Había gente noble, dice aquí, que eran personas que eran sencillas de corazón, aunque eran realmente dentro del mundo del helenismo. Estamos hablando de la mera cultura, el epicentro, la capital del intelectualismo. Sin embargo, vemos aquí que esta persona dice, más estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando. O sea, había deseo, había hambre de Dios en ellos cada día de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es importante. La gente quiere saber por qué creemos en lo que creemos. Entonces, esta gente de aquí de Berea recibieron al Señor, pero también dice que creyeron, dice en el versículo 12, así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Estamos hablando aquí judíos, es decir, el mundo religioso, los griegos, mundo intelectual, y las personas de distinción, habla aquí de mujeres y hombres, es decir, de posición honrosa, es decir, gente de alta alcurnia. Son los que estaban viniendo en Berea y también en Tesalónica, pero también dentro de todo el pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando Cristo salva no hay diferencia de razas,
No hay diferencia de posición socioeconómica ni política. Por eso aquí en la iglesia, hermano, aquí no hay color político, aquí no hay color de razas, aquí no hay color de intelectualidad, aquí no hay color de nada. El único color es la sangre de Cristo que nos limpia, nos purifica a cada uno de nosotros y formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y podemos llamarnos hermanos si nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora la palabra llegó ahí, se convierte en esta gente. Por eso hay que seguir predicando como una segunda respuesta al hostigamiento por los celos. Pero la tercera respuesta es usar la oposición para impulsar la obra de Dios. Porque ¿qué pasó? Los de Tesalónica, al oír que en Berea estaban predicando, dice en el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Oiga, ante la situación de los celos, algunas veces usted se va a tener que mover por riesgo, por lo que sea, pero ocupe eso para extenderse más. No para retroceder, sino para impulsar la obra de Dios. Y ahora, oiga esto, el diablo pensó que con eso iba a detener a Pablo, pero no sabía, Satanás, que Pablo iba a llegar al mero corazón de la cultura griega, Atenas, la famosa Atenas. Y esto lo vamos a estudiar posteriormente. Hermanos, se necesita definitivamente la ayuda del Espíritu Santo para no caer en la provocación de los celos por el hostigamiento y la crueldad que esto ocasiona. Los celos son el arma del que está perdiendo. El amor es el arma del que está ganando. Y usted mira una persona celosa, está menguando, pero una persona que ama está creciendo. Esto nos impulsa ¿a qué? A poder buscar del Espíritu Santo. Señor, quiero ser gobernado por ti. Porque la vida de Pablo y de Silas, a pesar del hostigamiento que le ocasionaba los celos, ellos no se amargaron, no se detuvieron, no blasfemaron, no retrocedieron, siguieron adelante. Esa clase de carácter es la que Dios anda buscando hoy en día. Hermanos, les quiero decir esto: el hecho de estar pidiendo un avivamiento significa un mejor carácter espiritual, significa una mejor exposición de la palabra de Dios, significa resultados gloriosos del Dios viviente cambiando vida, hermanos, de todas las estructuras sociales, políticas, económicas. Hermanos, eso hará que un momento dado el diablo, al ver que las almas le son arrebatadas, va a arremeter contra esa iglesia que está haciendo las cosas en excelencia. Eso significa persecución, eso significa, hermano, lo que está pasando a nuestros hermanos allá en África, en el Medio Oriente, en otras partes de la tierra, porque el evangelio está creciendo. Entonces arremeten contra él. El país de Irán, para darles un testimonio, está creciendo maravillosamente la palabra de Dios. Vemos también, hermano, en el país de Uganda, donde un tiempo Idi Amin mató a cientos de pastores, destruyó iglesias, hizo unas matanzas horrorosas. Sin embargo, en ese lugar hoy en día el evangelio está creciendo poderosamente como nunca antes. Ahora muchas de las autoridades en ese gobierno son hijos de Dios nacidos y cambiados por la palabra del Señor. Hermanos, Dios está haciendo grandes cosas, pero va a despertar celos y necesitamos tener capacidad para enfrentar esos celos. Estimado amigo que está con nosotros en esta hora, Dios lo ha traído con un propósito: que usted no regrese a su casa como vino. Dios le ama. Estimada señora, estimado caballero, donde quiera que nos escuche, Jesús es su respuesta. ¿Qué necesita hacer? Pídale perdón a Dios por todos sus pecados y por la fe en su sangre recibe el perdón. Si usted quiere hacer una oración conmigo, voy a pedir a todos que pueden inclinar su cabeza, y aquellos que van a recibir a Cristo donde quiera que esté. Ahí, estimado caballero, estimada señora, amigo que nos está visitando en este día,
Repite esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, con los cuales te he ofendido. Perdóname, Jesús, por haberte ofendido. Tú te has acercado a mí, pero yo he corrido de ti. Perdóname. Me has andado buscando, pero yo he estado huyendo. Pero este día te pido perdón por haber hecho lo malo, por haber pecado contra ti. Perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre carmesí que derramaste en la cruz del Calvario. Y renuncio a una vida pecaminosa y quiero una vida santa delante de tus ojos. Cámbiame para la gloria de tu nombre. Creo que por tu sacrificio y tu resurrección está mi salvación. Lo recibo por la fe. Soy libre por la fe en tu muerte y en tu resurrección de las cadenas del pecado y de Satanás. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias. A ti te doy la alabanza, mi Dios. Gracias. Padre, ahora también te pedimos por aquellos que están sufriendo hostigamiento por los celos. Donde quiera que se mueve, Señor, tu hija, tu hijo ha estado angustiado. Celos por aquellos que no tienen lo que quisieran tener. Celos por aquellos que no conocen lo que otros conocen. Celos por aquellos que tienen más influencia que ellos. Mas en este día, Señor, te pedimos que tú des a la iglesia sabiduría para saber qué hacer en cada instante. Bendice este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en este momento a